Uno. Bienvenido a todos los hermanos que nos están viendo por Facebook y por las redes sociales. Bienvenidos a Raíces de la Fe. Bienvenidos, soy el pastor Gabriel Galán, que les da la bienvenida cordialmente, con mucho cariño, agradecido del Eterno que nos estén acompañando. Damos toda la honra, la gloria al Padre Celestial, porque nos permite podernos reunir y agradecemos, hermanos, que nos permitan entrar a sus hogares o el lugar donde usted esté viendo, en su computadora o con su device, ¿cómo se dice? Dispositivo o teléfono. Y es tiempo de estudiar juntos, ¿ok? Creemos que cada semana y cada año Dios nos va amplificando el entendimiento sobre su palabra y vamos obteniendo perlas de conocimiento que van amplificando tal vez nuestra vida espiritual y nos van dando un significado más conciso de lo que la palabra quiere transmitirnos. En esta ocasión nos toca estudiar, diga conmigo, Vayetse. Vayetse. Y significa y se fue. O se podría traducir correctamente y él se fue. En esta ocasión hemos puesto como subtítulo a esta enseñanza, esta sidra o parashá, tu escalera, es el puente a tu destino. Tu escalera es el puente a tu destino. ¿Qué significa esto de escalera? Bueno, en una manera bien simplificada, porque tenemos que hablar muchas cositas y no queremos sobreabundar o repetir lo que ya hemos enseñado en otras ocasiones, es cuando se habla de la escalera de Jacobo en esta porción específica, se refiere de que hay un procedimiento, un proceso de que este varón tenía que pasar para llegar a su destino. Él salió de su casa, donde él nunca había tenido quizás la responsabilidad de tener en sus manos, ¿verdad?, el patriarcado, nunca había ejercido grandes labores de líder. Según los sabios, se había dedicado al estudio y era un hombre de casa, era un hombre casero, un hombre de tiendas, y se dedicaba al estudio. Un hombre que su misión hasta ese momento era acercarse a Dios, entender las cosas que Dios tenía planeado para su familia. Obviamente, indagar sobre la historia de sus antepasados, Abraham y su padre Isaac, qué es lo que había pasado, cuál era la función de cada uno de estos varones en esta tierra prometida, llamada Canaán, y que eventualmente se llega a transformar en la Tierra Santa Israel. Ahora, la escalera, como decimos, consiste de peldaños. ¿Okay? Una escalera o escalinata o gradas consisten de peldaños. Y cada peldaño nos va llevando a un nivel más alto. Entendemos por experiencia de vida que cada vez que vamos a mayores responsabilidades, cada vez que recibimos un incremento en entendimiento, en conocimiento, con eso no solo vienen bendiciones, no solo viene prestigio, pero vienen también responsabilidades y efectos en la vida. Y a eso es a lo que se refiere. Cuando una persona recibe la bendición, por ejemplo, una persona, y vamos a poner un ejemplo extremo, ¿no? Alguien se sacó la lotería, porque todo el mundo sueña con una cosa así, ¿no? Para humanizarlo un poco. Las personas dicen, se solucionaron todos los problemas, pero no necesariamente. Si una persona no aprende a administrar esa bendición, se le puede terminar, puede mal utilizarla, puede ser víctimas de abusos, de robos, de gente que lo engañe, que le haga trampas, etcétera, para sacarle provecho. Si esa persona tampoco aprende a invertir, se pone a estudiar para ver cómo puede mantener esa bendición, produciendo aún más
para que nunca se termine y tal vez bendiciendo a otras personas, esa persona va a caer, no porque se desee, pero es un efecto de la vida. La persona cuando no trata de mejorar su entendimiento sobre las cosas que tiene en sus manos, las va a mal utilizar y por lo tanto va a caer, digamos, en desvirtuar la bendición que Dios ha puesto en sus manos. Entonces, la escalera no solamente se trata de recibirla, se trata de agarrarla con el sentido de responsabilidad. Y cuando decimos tu escalera, es que ella es tuya. A veces las personas piensan que no tienen una escalera, que no son personas que tienen que cargar una escalera. Vamos a decirlo de esta manera. Bueno, yo no soy carpintero, yo no soy pintor, yo no soy constructor, no tengo por qué andar cargando escaleras. Bueno, desde un punto de vista de función, es verdad, sabemos que una escalera es una herramienta para ese tipo de trabajadores, pero no necesariamente se limita a trabajadores, porque usted puede necesitar una escalera día a día, inclusive para adornar. Muy pronto vamos a tener que adornar un poquito la Kehilá, ¿verdad? Por el tiempo de Hanukkah y tal vez vamos a colgar cositas del techo, etc. Entonces, no somos carpinteros, no somos nada de esas personas que andan haciendo construcción, pero vamos a tener necesidad de una escalera. Vamos a tener necesidad de ascender en algo, sobre algo para poder alcanzar el objetivo. Entonces, no necesariamente se debe de ver de esa perspectiva tan narrow, tan angosta, porque nosotros podemos hacer utilizaciones en la vida de herramientas que no necesariamente van conectadas a la función que usted tiene en este momento en la vida. Entonces, cuando decimos tu escalera, quizás no pensaste que ese tipo de escalera iba a ser tuya, que ese tipo de responsabilidad iba a ser tuya. Pero eventualmente te diste cuenta que necesitas no solamente no rechazar esa escalera, pero agarrar y hacerla tuya, porque eso se convierte eventualmente en el puente que te va a llevar a cumplir los pasos que tienes que cumplir para alcanzar tu meta. Y por muy sencillo que se trate de hacer la explicación y por muy claro que ya usted lo pueda tener entendido, a veces estos conceptos se nos confunden en el camino porque no queremos merecer lo que estamos pasando. Hoy en día, la sociedad, no sé cuántos están de acuerdo conmigo, si están de acuerdo conmigo cuando me escuchen, me dicen un amén, pero cuántos de nosotros hemos visto hoy en día que en nuestra sociedad muchas personas rechazan la responsabilidad. El estudiante no quiere estudiar fuerte. El trabajador siempre anda buscando la forma de no trabajar. ¿Ve? La gente no quiere, los padres no quieren, digamos, la carga que sobreviene con la responsabilidad de ser padre. Yo estaba viendo recientemente noticias, ¿verdad? Hace un par de días, casualmente, de una muchacha que fue condenada, no sé cuántos años, creo, fueron bastantes años, no sé si 40 o fue a cadena perpetua, porque dejó abandonada a su hijita por irse de vacaciones, ¿verdad?, con su novio. Y esta niña la dejó con una garrafa de leche, eso es lo que yo entendí, y le dejó Pampers como que si la niña a esa edad, o sea, un toddler, un infante prácticamente, que no sabe autocuidarse, no tiene ni la responsabilidad ni el desarrollo, y le dejó todas estas cosas como que si la niña se iba a poder limpiar, como que si la niña se podía alimentar. Imagínense una leche ahí por varios días que se puede podrir o se puede caducar o, ¿cómo se dice?, agriar. Y todas estas cosas pueden provocarles enfermedades a una criatura. Y ella se fue campante y regresó, y todavía cuando regresó no cumplió. Es decir, una completa desconexión de la realidad. Porque simplemente no es que la persona
quizás tiene un nivel de aprendizaje limitado, pero el punto aquí es que nadie, hay gente que no quiere tomar la responsabilidad. Y hacen las acciones que toman son tan inauditas, tan inaceptables, que uno se queda con la boca abierta, ¿verdad? Y no entendemos por qué se hacen estas decisiones, pero a veces esas decisiones surgen de un egocentrismo, de un egoísmo, de una falta de sensibilidad, porque se adjudican, yo no merezco esto, se adjudican, yo merezco algo mejor, yo no necesito estar pasando esto. Puede ser que surja de una inmadurez, pero también puede ser que surja de egocentrismo. Pero tu escalera, esas pruebas que te trae la vida, son las pruebas que te hacen mejores personas, que nos hacen mejores personas, y son esas pruebas las que nos llevan al destino. Son las pruebas las que nos llevan al destino. Entonces, de la Torá, vamos a estar viendo Génesis del 28:10 al 32:3, Profetas, vamos a ver Oseas del 12:13 al 14:10, Pacto Renovado, Nuevo Testamento, Juan 1:41 al 51. Y nuevamente miramos ahí, ¿verdad?, la mano que va a agarrar la escalera. A veces no queremos subir la escalera. Toma esfuerzo. A veces no queremos incomodarnos, pero tenemos que agarrar nuestra escalera. Entre más nos demos cuenta, más rápido nos demos cuenta que necesitamos aferrarnos a esta escalera, aceptarla y subamos, es que vamos a empezar a cambiar nuestra vida. Hermanos, bienvenidos nuevamente a Raíces de la Fe. Somos una congregación mesiánica y los invitamos que vengan y se reúnan con nosotros para adorar al Eterno y aprender juntos, estudiar juntos, porque estudiando juntos aprendemos mejor. Y bendito sea Hashem. Y vamos hacia adelante. Estamos aquí en Irving, en el Mill, norte de la Beltline Road, en Irving, Texas. Estos son algunos de los recursos que estaremos utilizando hoy. Si nos da tiempo, ¿verdad? A veces no da tiempo de cubrir todo lo que escogemos de estos recursos, pero usos y costumbres de las tierras bíblicas, lecciones de liderazgo, de algunos espacios del Humash, que es la palabra para comentarios en hebreo, y del Midrash Dice, y también de complemento de los estudios del Manual de Yahweh. En el libro, en todo el libro de Génesis se encuentran nada más 3 mandamientos. En esta ocasión nosotros estudiamos Vayetze, que significa y se fue. Pero déjenme explicar algo, porque siempre decimos, ¿verdad?, que hay simplemente 3 mandamientos en todo el libro de Génesis. Pero en el libro de Bereshit se encuentra una mitzvah, un mandamiento que es performativo. En la porción de Bereshit se encuentra un mitzvah, un mandamiento performativo. En Lech Lechá, ¿verdad?, se encuentra otro mitzvah o otro mandamiento que es performativo. Y en Vayishlach, que ya pronto viene esa porción, hay una mitzvah que es prohibitiva. Entonces, en total, son 3 mandamientos en total en todo el libro de Génesis. Y en esta porción, obviamente, valga la redundancia, Vayetze no contiene ninguna. Vamos hacia adelante. Vayetze es la porción número 7, ya lo mencionamos, ahí tiene usted el asterisco. Y vamos a hacer la oración todos juntos. Baruch et Adonai Hamevogah. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venata lanu et tohato. Bendigamos a Adonai, bendito es Él. Bendito eres Adonai, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos escogió entre las naciones y nos instruyó con su Torah. Bendito es Adonai, dador de su Torah. Amén. Ok, para el Shabbat número 7, y él se fue, Génesis 28:10 al 32:3, dice lo siguiente. Jacob salió de Beersheba y se dirigió a Harán. Beersheba está al sur
digamos, de Jerusalén, ¿okay? Para que tengamos un marco de referencia. Está prácticamente al centro sur de la tierra que hoy conocemos como Israel. Llegó a un lugar y pasó la noche ahí porque el sol se había puesto. Tomó una piedra de aquel lugar, se la puso de cabecera y se acostó allí a dormir. Soñó que había una escalera apoyada en el suelo cuyo extremo superior llegaba hasta el cielo y los ángeles de Adonai subían y bajaban por ella. De pronto Adonai estaba de pie junto a él y dijo, fíjense bien lo que dice, el número 13, de pronto Adonai estaba de pie junto a él. ¿Okay? Quiero que tomen eso en consideración. Y dijo, yo soy Adonai, el Dios de Abraham, tu abuelo, y el Dios de Isaac, tu padre, ¿verdad? En paréntesis, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Vale entonces preguntarnos, ¿se está refiriendo nada más a la tierra que está debajo del lecho del lugar donde él está, es decir, donde está el monte? ¿O entendemos automáticamente que él está hablando la tierra donde estás? Es toda Canaán. Porque eso es lo que entendió Abraham, eso es lo que entendió Isaac, y eso es ahora el entendimiento, que obviamente por herencia, ¿verdad? Él ese conocimiento lo recibió de sus ancestros. Entonces, que tenemos que entender, porque cualquier persona puede decir la tierra donde estás acostado, entonces se refiere nada más al monte. No, tenemos que entender el completo esquema. ¿Okay? Entonces dice, la tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. No solamente a él, pero a todos los que vienen después de ti. Tu descendencia será tan numerosa como los granos de polvo de la tierra. Las mismas condiciones de promesas, el mismo pacto que hizo Abraham e Isaac. Te expandirás hacia el oeste y hacia el este, hacia el norte y hacia el sur. En ti y en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra, todas las naciones de la tierra. Acuérdense que la palabra am en hebreo es familia y es también naciones. Mira, yo estoy contigo. Esa mira es la famosa palabra en hebreo, Shema. Que no solamente se usa el Shema para que nosotros digamos que pongamos atención y le otorguemos atención a Dios, nuestro Rey, nuestro Elohim, pero también es un concepto que Dios le está diciendo, escucha y atiéndeme, pon atención, mira, yo estoy contigo. Eso no se puede tomar simplemente como una frase, yo estoy contigo. No, le está dando una garantía. ¿Cuántos dicen amén? O sea, una garantía, yo estoy contigo. En otras palabras, ¿cuál es el propósito de decirle al patriarca, yo estoy contigo? Tú no estás solo. En esta situación que te encuentras, que estás huyendo de tu hermano, en esta oscuridad en medio de la noche, en este momento que te sientes solo, desconectado, arrancado, te has tenido que arrancar, huir de tu propia casa porque tu hermano te busca para matar, yo estoy contigo, no estás solo. Entonces le dice, inmediatamente, ¿por qué podemos hacer este entendimiento? Porque mire lo que dice, te protegeré. ¿Cuál es la bendición que nosotros cuando la bendición arónica? Que Adonai te bendiga y te guarde, proteja. ¿Okay? Te bendiga es que te supla todas tus necesidades, y te guarde es que te proteja, te sirva de escudo. Entonces, por donde quiera, te protegeré por donde quiera que vayas y te traeré de regreso a esta tierra. En otras palabras, ahorita vas bien triste a tu destino, pero yo te aseguro, te estoy garantizando que yo te regreso a tu tierra. Porque no te abandonaré hasta que haya cumplido lo que te he prometido. Entonces, hasta que
usted haya cumplido o que yo haya cumplido, entonces no se trata nada más de ti. Jacob, no se trata nada más de ti. Tú eres el instrumento, tú eres el patriarca, tú eres el siervo de Dios, pero hasta que yo cumpla lo que yo he prometido, yo no te voy a dejar. Es decir, tú vas a estar acompañado por mi presencia, por mi hashkaha, por mi supervisión divina, va a estar sobre tu vida hasta que yo cumpla todo lo que tengo que hacer a través de ti. Y eso es importantísimo de entenderlo, porque entonces después miramos, no vamos a entrar, no vamos a leer esa parte, pero tenemos que entender de que inmediatamente qué es lo que dice él cuando se levanta. Él levanta, que es algo bien cultural y tradicional en la antigüedad, de que una persona erigiera una señal donde recibió la revelación, donde una persona, mira hermano, la gente podía tener ciertas experiencias espirituales con sus ídolos. Eso se llama ¿cómo se le dice? Cuando una persona se sugiere a sí misma o se hay una palabra, pero ahorita se me escapa. Aleluya, discúlpenme, pero soy humano, se me olvidan cosas. Pero, no, es una palabra que no, estoy hablando de que cuando una persona se hace sentir, porque los ídolos no hablan, los ídolos son dioses falsos, no tienen vida, no hablan, no escuchan, ¿me entiendes? Entonces, muchas personas utilizaban magias, pócimas y cosas que les hacían alucinar y entonces podían escuchar. Entonces, la palabra, ay Dios mío, por ahí me va a venir. Pero podían entrar en pactos con estos dioses falsos y ellos también se levantaban una señal para decir, aquí yo recibí tal cosa. Y levantaban también, ¿cómo se llama?, altares. Entonces, el punto que estoy trayendo es que él está haciendo algo que era culturalmente adecuado, pero está haciendo idolatría con eso porque el concepto de adorar al Dios de la gente antigua, este era el curso que se utilizaba. ¿Me está entendiendo? ¿Estamos entendiendo? Quiero que me digan si me entienden, porque no quiero confundir a nadie. Hay, ¿cómo le digo? Hay patrones culturales. ¿Okay? Hay patrones o lo que se llama el río cultural. Es la influencia que se va extendiendo a través de poblaciones, ya sea por comercio, gente que iba de pueblo a pueblo, aprendían ciertas cosas de acá y se las llevaban y las compartían para allá, y así se va expandiendo. A veces eran cuestiones de gente que se mudaba. Tal vez de este pueblo se mudaron, un cierto grupo se mudó por acá y se llevaban esas tradiciones. Pero mi punto es que la religión en la antigüedad no era como la religión de hoy día, que hay un sinnúmero de religiones. Inclusive en el cristianismo dicen que hay más de 35,000, algunos dicen que 40 y tantos mil diferentes denominaciones. ¿Ves? Porque cada persona quiere pintar su percepción de la manera como la quieren pintar y se inventan estos conceptos, ¿verdad? Y de esta manera, en la antigüedad no existía eso, porque no había tanta proliferación de religiones. Entonces, en este caso, ciertos aspectos culturales se aplicaban, pero no significa que en este caso Jacob está cometiendo una falta, sino que está asegurándose que él honre al Dios, porque le hace la promesa, si tú me cuidas y a mí no me hace falta provisión, no me hace falta ropa y me llevas y me traes con bien, entonces yo te voy a dar los diezmos, ¿se acuerda? Yo te voy a dar diezmo de todo lo que yo obtenga, y él hace ese pacto porque él está reciprocando con el Dios que le está haciendo esa promesa, ¿verdad? Y le está garantizando que él va a estar bien, y él por lo tanto levanta, erige esa piedra y también hace una libación, que es diciendo, este es un lugar donde yo estoy tomando un voto, estoy haciendo un voto, es un pacto
Porque hay una transferencia. Aquí Dios le está diciendo, no solamente le está confirmando a él, mira, tú estás saliendo, huiste de la presencia de tus padres y de tu hermano porque tu hermano dice que le robaste la primogenitura. ¿Ok? Esto no lo dice la Torá, no lo dice la Biblia en sí, pero esto es el entendimiento. Por eso es que le dice, le asegura, tú no estás solo. Por eso le está confirmando que lo que él hizo es lo correcto. ¿Estamos entendiendo? Porque él puede estarse cuestionando. Yo fui un tonto, ¿por qué hice esto? Si yo no hubiera hecho esto, yo no estuviera huyendo, no estuviera solo, no estuviera aquí quizás hambriento, con frío. ¿Me está entendiendo? O sea, él no llevaba una mochila como existen hoy cargada de todos lo que él necesitaba para el viaje. Tuvo que salir rápido. Pudo haber llevado algo, tal vez una alforja, algo para suplirse por los próximos días, pero la caminata iba a ser larga. ¿Okay? La caminata eran 600, 700 kilómetros para donde él iba, perdón, millas. No es una distancia que se recorría a pie en la antigüedad tan rápido. Entonces, aquí Dios, al decirle estas promesas, le está confirmando, te sientes solo, te sientes desamparado, te sientes como que, ¿para qué hiciste esto que te ha traído este sufrimiento? Pero al confirmarle las promesas que le hizo a sus ancestros, está haciendo el traspaso de la autoridad y de la responsabilidad y le está confirmando, las cosas están bien como están. Tú hiciste esto correctamente. Ok, entonces, seguimos adelante. Quedó bien claro que la manera que él está haciendo, la función de levantar la piedra, hacer una libación, ¿verdad? Y haciendo esa promesa de él, reciprocando, es decir, entrando en ese pacto que que Dios está haciendo con él. No es que él está haciendo una acción de idolatría, sino que está conforme a los patrones culturales, eso es lo que se hacía. Pero él está honrando al verdadero Dios, no a un muñeco. ¿Estamos entendiendo? Que ahí es donde cambia. ¿Estamos entendiendo? Amén. Es decir, su culto se dirige a la entidad creadora del universo. Por lo tanto, está correcto. ¿Okay? En su contexto está correcto. Entonces, conectándolo Dios a la tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios le está diciendo, hay una conexión con esta tierra, que es la tierra donde mi voluntad se va a llevar a cabo a través de ustedes, a través de tu familia. ¿Okay? Entonces, conectando la tierra al cielo, Adonai hablando, ¿verdad? Y hablando de que él tiene que ascender, tú tienes que agarrarte de esta escalera, para poder subir a los niveles que yo quiero que suba, tú tienes que aferrarte y amarrarte a la escalera. ¿Ok? Dicen los sabios de que la escalera, y esto lo sabemos porque lo hemos estudiado, la escalera no solamente es que van a haber pruebas, pero que apuntan a eventos proféticos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Están conmigo? Amén. Entonces, los ángeles subiendo y bajando, ya lo hemos estudiado, protección de parte de Dios, que hay un pacto, y esa es la garantía de la misma promesa. ¿Qué es lo que estamos diciendo? Los sabios nos han dicho, y esto lo hemos compartido en otras, pero es necesario ponerle contexto para los que nos miran por primera vez, de que cuando Él va saliendo de la tierra, hay ángeles que suben y van subiendo para la escalera, mientras que otros venían descendiendo. Entonces los sabios dicen de que está cambiándose los ángeles de posta. Tú estás saliendo a confrontar al mundo, por lo tanto es una nueva, diferente orden de ángeles que te tienen que acompañar. Cuando él regresa, él mira cuando él reentra a la tierra a su regreso 22 años después, ¿okay? Y yo sé que la escritura dice 20 años, pero los sabios sacan la calculación, que en esto de ida y regreso, él gasta 2 años en ese proceso, más 20 que estuvo afuera, 14 que sirvió, más los últimos 6 donde él se enriquece, ¿verdad? Trabajando arduamente ahora por su propia casa. Entonces, esto implica de que Dios
tiene esta función. En la Tierra Santa hay otro nivel de ángeles, que son tal vez de una envergadura de santidad más alta, porque están oficiando dentro de la tierra donde Dios ha invocado su nombre. Ahora, la herencia o Nahala es la misma ofrecida a sus padres, como podemos apreciar. No hay ningún incremento ni tampoco está disminuyendo. Amén. A ver, hermanos, pónganme atención. No hay un incremento de beneficios en lo que Dios le pronuncia a él de lo que le dijo a Abraham o a Isaac, ni tampoco le ha disminuido la cantidad. Pero ahora le dice, a tu descendencia. ¿Ok? Y después le dice, cuando yo no te voy a dejar hasta que yo termine de hacer a través de ti lo que tengo que hacer. Eso es una especificación mucho más amplia de lo que le habló Dios a los otros patriarcas. ¿Ok? Entonces Jacob descubre que su primera lucha le ha traído dolor. ¿Cuál fue su primera lucha? Con su propia familia, con su propio hermano. El arbitraje y la pelea con su hermano, y ahora tiene que alejarse de la tierra por salvar su vida. Nuevamente repito, Dios le está confirmando, las cosas están bien. Así como están, eso es lo que tienes que hacer. Y apenas has empezado la escalera. Apenas has empezado. Ese es el primer pedestal. Ese es el primer reto que tenías que vencer. Acuérdense que él era pasivo. Él pasó muchos años de su vida sin hacerle frente a Esab, sin hacerle frente inclusive a su padre. Decirle, papá, ¿por qué tratas mejor a Esab que a mí? Obviamente en aquellos tiempos no era como hoy en día, que nosotros podemos a veces no confrontar y pelear con nuestros padres, porque eso la Biblia es bien específica que tenemos que honrar a nuestros padres, pero hacer una confrontación de aclaración, porque un hijo puede estar recibiendo mejores beneficios que el otro, especialmente si esa persona es obediente, especialmente si es una persona trabajadora, especialmente si es una persona que honra a sus padres. ¿Por qué hay esa diferencia? Pero en la antigüedad era un poco diferente porque había un nivel mucho más grande de respeto y de ¿cómo se dice la palabra? De tributo a los padres, si uno puede usar de esa manera. Un despertar, un abrir de ojo a algo más grande que él. Él se dio cuenta que entonces si Dios está hablando con él, esto es mucho más grande que él. Esto es mucho más grande que yo. Hermanos, cuando usted y yo hemos sido llamados para lo que estamos haciendo, cuando nosotros hemos sido llamados para lo que estamos haciendo, usted y yo, no estamos hablando que todo el mundo tenga que tener posiciones de líderes, posiciones de moré, posiciones de pastores, no, para lo que Dios lo ha llamado a hacer en su vida. Y siguiendo la Torah, siguiendo los pasos de su Mesías. Usted tiene que entender que su llamado es mucho más grande que usted. Porque la luz que habita ahora ya en usted es mucho más grande que usted. Esa luz va a transferirse y va a trascender a sus hijos, a sus nietos, cuando se alumbra consistentemente. Las garantías que Dios le da, dice Dios de los padres, le está diciendo, yo soy el Dios de tus padres. ¿Okay? No temas, te daré esta tierra, te protegeré y te regresaré a este lugar. En otras palabras, no tengas miedo que no vas a morir. Uno de los grandes temores en la antigüedad es que un animal salvaje te atacara, que te atracaran en el camino ladrones, ¿verdad?, y criminales, o que incurrieras en un confrontamiento al llegar a algún lugar que la gente pensara que eras un enemigo, que eras un ladrón o que venías de espía y entonces se malinterpretara tu presencia y también te mataran por eso. O sea, había muchos riesgos. Entonces Dios le está diciendo, nada te va a pasar. Eso es una garantía que hoy en día no se debe de tomar. Hoy en día, hermano, no se debe de tomar por algo tan leve. Jacob sale al mundo que él no conocía, ni siquiera la cultura de la familia a quien va a ir a visitar. No sabía de referencia. Estoy seguro que Abraham más de una vez y Sara hablaron con sus hijos y sus nietos, y que Isaac seguramente habló del conocimiento que él tenía sobre los familiares de Abraham.
¿Y cómo sabemos esto? Porque los mismos sabios establecen en los comentarios de que Lea estaba comprometida a casarse con Esab, pero Esab nunca quiso ir a buscar a la novia. Nunca mandó a buscarla tampoco. No le interesaba. ¿Por qué? Porque a él no le interesaba seguir el cuadro establecido por Dios o la voluntad misma de sus padres, que era hacer que la voluntad de Dios se hiciera en medio de ellos. Entonces, como él no le interesaba, nunca mandó a buscar a la novia. Pero ella estaba ya, habían ya estas cosas habladas entre las familias que ella iba a ser la esposa de Sab. El mayor con la hija mayor. Entonces, aquí vale hacer el hincapié, porque mire, voy a leer esto textualmente porque lo puedo resumir, pero no quiero ni aumentar ni quitar. Labán sustituye a Rachel por Lea, ¿verdad? Ya sabemos de que cuando llega al campamento, inmediatamente Jacob se encuentra con Lea, perdón, se encuentra con Rachel, o Raquel. Ella viene, es una jovencita. Algunos piensan que puede haber estado quizás teenager, ¿okay? Una adolescente. Puede ser, algunos creen que 12, 13 años, entonces por eso es que él tiene que esperar 7 años más para que madure un poquito más, ¿okay? Pero vamos a decir que ella podría tener tal vez 15, 16 años y esperar esos 7 años la podrían a la hora de casarse con él, pues en unos 20 y tantos años, y después tuvo que esperar un ratito más, ¿me entiendes? Entonces, más o menos ella se casa con Jacob siendo una muchacha de unos 21, 22, 23 años, ¿ok? Entonces, pero le hace la trampa el suegro y le cambia a la novia. En años pasados explicamos de que esto era prohibido. Esto era prohibido. Él no podía hacer esos cambios en última hora. Pero como él desconocía las leyes de ese lugar, especialmente cuando él le saca la excusa, es que nuestra cultura, la mayor no se puede casar después que la menor. Entonces él le quiere cambiar, pero es que existían las leyes. Como él no conoce que en ese tiempo las leyes de Hammurabi eran las que se aplicaban en ese tiempo, que eran las leyes en esa área, ¿verdad? Lo más justo que se podía encontrar en aquellos momentos. Pero él, aprovechando la ignorancia, ¿verdad?, le cambia a la novia. Entonces, ahora mire, acá dice, fiel a su fama de rufián y embustero, Labán sustituyó a Rachel por Lea en la noche de boda. Jacob y Rachel esperaban de que él tratara de engañarlos, por lo que se prepararon de antemano disponiendo una señal secreta entre ambos. Sin embargo, al ver que iban a reemplazarla con su hermana Lea, Rachel le confió a esta su contraseña para que no se viera humillada. En otras palabras, tuvo misericordia Rachel de su hermana y no le quiso hacer estragos, no le quiso hacer pues un alboroto reclamándole porque es su hermana mayor. Entonces ella sometió su ego, ¿verdad?, porque no quiso que su hermana fuera humillada. Al ser, trataron de cambiar, iba a ser algo bien feo. Entonces mejor prefirió Rachel quedarse callada y le dio la contraseña para que al darle la contraseña en la oscuridad a su esposo, aquel que hiciera, pues está bien todo. ¿Estamos entendiendo? Es la mujer con la que me voy a casar. Y después dice, Labán tuvo la generosidad de ofrecerle a Zilpa, su propia sirvienta, para que fuera la sirvienta de la novia, pero eso era solamente para parte de su ardid, de su plan, ya que Zilpa era la más joven de las dos sirvientas de la casa y se suponía que Zilpa, siendo la más joven de las sirvientas de la casa, ¿verdad?, que ella pasaría a ser la sirvienta de la hermana menor, en tanto que Bilha, la sirvienta mayor, sería la sirvienta de Lea. Pero entonces se las intercambió para que todavía, viene con la sirvienta menor, es la mujer correcta. ¿Okay? Es decir, lo que nos está enseñando los sabios, ¿verdad?, más que enseñarnos las artimañas de Labán, nos están diciendo lo que él se esmeró en tratar de engañar a Jacob. Porque Jacob no era un tonto, por eso es que utiliza el arma de emborracharlo.
¿ok? De emborracharlo para que él no se dé cuenta de lo que está sucediendo y poder manipular la situación. Entonces dice, por eso al darle a Zilpa a la novia, Labán estaba reforzando el engaño de que la novia era Rachel. ¿Estamos entendiendo? Porque Zilpa era la empleada menor, que debería estar sirviendo a la menor. Entonces, le cambió a la sirvienta y le dio a la sirvienta más joven para que sirviera a Lea. Sin embargo, ninguna de las maniobras de Labán habrían tenido éxito si esa no hubiera sido la voluntad de Dios, pues es absurdo pensar que Jacob se hubiera demorado hasta la mañana siguiente para detectar que sucedía algo extraño, a pesar de la increíble generosidad de Rachel y la igualmente penosa banalidad de Labán. El matrimonio con Lea procedió sin obstáculos debido a que el plan de Dios requería que Jacob y Lea fueran marido y mujer. Y aquí se empieza a discutir esto, porque a veces lo miramos como un engaño. Pero si no sucede de esta manera, esta es la cuestión que nos debemos de hacer. Si esto no sucede, por mucho engaño que haya sido y trampa, no estuviéramos hablando de 12 tribus de Israel. Y no estuviéramos viendo de que la más fértil de todas estas 4 mujeres fue Lea. Ella tuvo 7 hijos. Ella tuvo la mitad de los hijos de todas las... O sea, si usted mira los 2 hijos que tuvo Zilpa, los 2 hijos que tuvo Bilha y los 2 hijos que tuvo Rachel, son 6. ¿Okay? Y ella tuvo 7. Estamos entendiendo que ella tuvo inclusive, o sea, la mitad de los hijos de Jacob. Entonces, había un propósito de parte de Dios. Y Dios le dio también la bendición de poder ser fructífera. ¿Okay? No al igual que las otras. ¿Okay? Entonces, de hecho, y en su sentido muy real, ella fue su esposa principal. No, él amó de corazón a la más joven. Desde un principio, eso nadie lo puede discutir, la misma palabra te lo establece. Y ella era la que se tenía que haber casado y ser la esposa principal, pero al ser la primera esposa, legalmente, automáticamente, no se puede ir por el corazón nada más. Él amó a Rachel desde un principio, eso nadie lo puede negar. Su corazón le pertenecía a Rachel, estamos claros. Pero legalmente hablando, ante Dios y ante los hombres, Lea es la esposa principal. ¿Estamos entendiendo? Legalmente y dentro del propósito de Dios. Porque ella da no solamente al primogénito Rubén, pero también a Leví y también a Judá. Estamos entendiendo que son personas importantísimas en la historia de Israel. Entonces, ¿ok? Y dice, por eso es interesante, muchas personas dicen, es que esto de los midrashim y de la Torah hablada, de que a veces hay personas que no quieren creer, hermano. Yo entiendo que muchas personas se resisten, pero esto es historia del pueblo judío. No podemos tratar de meterle a la Biblia nuestra historia, nuestras propias conceptualizaciones, nuestro propio entendimiento o contexto cultural, porque entonces estamos desvirtuando la historia del pueblo judío, que es la historia bíblica. O sea, estos son los recuentos de la historia de un pueblo, ¿verdad?, que no están necesariamente en la Biblia. Y entonces esto pasa a rellenar esas ausencias, esas lagunas de información que ahora nos sirven de puente para llegar a un entendimiento más completo, conciso, eficaz, para que entendamos qué es lo que Dios quiere. Cuando estudiamos la Biblia, cómo podemos aplicarla mejor a nuestra vida. Entonces ahora, fíjense bien, y dice que, de hecho, y en un sentido muy real, ella fue Lea, su esposa principal, dado que finalmente ella solo tuvo la misma cantidad de hijos que las otras 3 esposas juntas. Y además ella, y no Rachel, fue enterrada junto a Jacob en la cueva de Macpela. Acuérdense que Rachel murió en el camino de regreso a restablecerse, ¿verdad? Ya estaba en Tierra Santa, murió cerca en la área de Éfrata
o Belén, que es cerca de Belén, ¿ok? Y es por eso que Dios hace también honra, que Yeshua, nuestro Mesías, también nace en el área de Belén. O sea, hay ciertas cosas, hay ciertas conexiones, ¿me está entendiendo? De que como que eso queda en el aire. ¿Qué pasó esta mujer después de dar a luz a su segundo hijo, la mujer que amaba Jacob, ¿okay? Se muere? Pero están todos los elementos que cuando ella se roba los terafines de su papá, los ídolos de su papá, pues él le dice, cuando llega Labán, y le dice que se muera aquel que te haya robado. Si se encuentra estos ídolos en medio de nosotros, aquel que tiene posesión de tus ídolos, que muera. Él no sabía que era su esposa. Y él, como patriarca y profeta, pues sus palabras tuvieron peso. Ahora, continuamos con esta última parte. Entonces dice, en la noche de bodas, los refinados sentidos espirituales de Jacob percibieron que se encontraba junto a la compañera que le estaban destinada, y es por eso que no advirtió nada fuera de lugar. ¿Por qué? Porque la contraseña de la empleada, y obviamente, ¿a quién se le ocurriría que alguien te va a cambiar de esposa? Siendo familiares. Jacob era sobrino de Labán. Es más, Labán significa blanco. Valga ¿cómo se dice? La mentira. Pero dicen también los comentarios de los sabios de que aquí vemos, ¿verdad?, cómo la supuesta trampa de Jacob, no porque Jacob tenía maldad en su corazón, ni siquiera fue idea de él. Ni siquiera fue idea de él. El engañar a su padre. Fue idea de su madre. Pero él llevó a cabo, ¿verdad?, como partícipe, y fue el beneficiario. La madre fue la benefactora en el sentido que sabía la promesa de Dios. Pero aquí nosotros entendemos de que Dios le está dando una lección. Tú mentiste a tu padre, lo hiciste para rescatar lo que yo te prometí a ti. Pero aún así, tienes que entender las consecuencias, las tienes que vivir, y entonces lo engañaron a él también. ¿Estamos entendiendo? Entonces, medida por medida. Quizás Dios no lo está castigando, hermano, no es una manera de castigo, es una manera de que Él entienda los efectos espirituales cuando nosotros hacemos faltas, cometemos faltas en contra de nuestros padres, que aunque sea en contra de cualquier persona, si hacemos algo, eso en el camino va a repercutir en algo y nos va a hacer vivir la misma situación. Por eso el creyente tiene que mantener su camino, su espíritu en la dirección correcta. ¿Ok? La gente utiliza la palabra hoy en día karma. Bueno, nuestro Mesías nos dice que todo lo que el hombre sembrar, eso mismo va a cosechar. ¿Ok? Entonces, ahora le propongo esto. ¿Ok? Esto es ahora algo que saltó a mi espíritu mientras yo estudiaba esta parte. Ahora, ¿se acuerda que yo le dije que Esab estaba supuestamente, o sea, comprometido con Lea? Pero él prácticamente con su actitud rechazó a la muchacha, porque él se casó con dos eteas o hititas, dos mujeres hititas, los cuales era contrario a la voluntad de Dios. Les dijo bien claramente, ustedes no se mezclen con las mujeres, que tus hijos no se mezclen con las mujeres de este lugar. ¿Por qué? Porque los cananeos, acuérdense, Canaán es el hijo de ¿quién? De Ham. Y fue maldecido ¿por quién? Por Noah. Entonces, todos los descendientes de los cananeos están maldecidos. Entonces, lo que Dios no quería es que la sangre, la descendencia del pueblo, del hombre, o sea, la descendencia sanguínea de la gente que él está escogiendo se desvirtúe. Que sea para nada, porque entonces se mezcla con los que están malditos, ya no es Kadosh para la voluntad de Dios. No puede entonces seguir Dios trabajando con esa línea sanguínea. Y esto a veces se le hace difícil a la gente. Porque estamos hablando de 3.800 años atrás. No estamos hablando ahora en Yeshua. Ahora en Yeshua las cosas cambian un poco, pero no necesariamente. Porque aunque tengamos en Yeshua y nuestras acciones no representan la voluntad de Dios, en Yeshua significa estar en obediencia, en voluntad de Dios.
Y entonces, aunque tengamos a Yeshua, si nuestras acciones no representan esa santidad que Él representa, pues estamos mal. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ahora, yo lo que les estoy diciendo es que recordando de que Esab estaba comprometido con esta muchacha, ¿y qué es lo que nos enseñan los sabios? Cuando estudiamos a Abraham, nos enseñan de que el papá de él no se le quería despegar. Y que Abraham no lo iba a dejar solo, porque tampoco Abraham no iba a abandonar a su padre ya viejo. Pero como él era un idólatra, el papá de él, pues él se tuvo que quedar hasta que él murió. ¿Ve? Entonces algunos de los sabios dicen de que él estaba, que Terah estaba, el papá de Abraham, estaba como muerto en vida. ¿Estamos entendiendo? Entonces, porque todos los malvados, dice el comentario, ¿verdad?, que desobedecen la voluntad de Dios, que son idólatras, están como muertos en vida. Pues este varón, sabiendo la trayectoria, sabiendo la línea que Dios quería, rechazó todo, entonces estaba muerto en vida. Entonces, ¿qué sucede? Lo miramos como algo de controversia, un engaño de Labán, de quitarle a una muchacha y ponerle a la otra. Supuestamente él siendo demasiado sabio y demasiado rápido o como decían en Centroamérica, demasiado peróxido. Hace muchos años atrás, demasiado rápido, demasiado para Jacob. No. Él estaba prácticamente, sin darse cuenta, siendo utilizado por Dios, porque Dios tenía un propósito. ¿Por qué? Porque al Esab estar muerto en vida, esto es simplemente una comparación, ¿ok? Entonces, ¿qué dice el matrimonio levirato? Que si hay un hermano muerto, entonces que el hermano se case con la esposa o la mujer que estaba comprometida con su hermano. Entonces, en este caso, pues simplemente estoy poniendo como una asociación. Entonces, de que ahora, como él rechaza la voluntad divina, entonces, de cierta manera, Jacob tenía que sacar cara por su hermano. ¿Estamos entendiendo? No con el propósito de darle descendencia, porque él no se llegó a casar con ella, pero tomando la responsabilidad. Él no quería casarse. ¿Se acuerda que hablamos de la escalera a veces que te presenta la vida? No es la que tú quieres. No quieres subir. Pues él tuvo que subir ese peldaño. ¿Estamos entendiendo? Porque ese peldaño era parte de la voluntad de Dios. A veces Dios te va a traer peldaños, escaleras que no quieres subir, pero son para llevarte al propósito de que Él ha establecido para tu vida. Porque eso es lo que Él desea hacer para amplificar el propósito de Él en la tierra y también amplificar las bendiciones en tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Estamos entendiendo entonces? Ok. Entonces la escalera, que significa Sulam, es un vehículo profético. El sueño de Jacob en el monte Moriah simboliza el futuro de Am Israel. Las palabras Sinai y Sulam en hebreo, en la gematría, ambas tienen el valor numérico de 130. Pongan atención a esto. Tienen el valor numérico de 130. Sinai, el monte Sinai, y Sulam, escalera. ¿Dónde estaba Dios cuando entregó la Torah? Estaba en el Sinai, sobre el monte. Y para poder llegar a la presencia de Dios, ¿qué le decía a Moisés? Sube. Tenía que subir. Tal vez no eran escaleras bonitas, ¿verdad? Ya fabricadas, pero él tenía que ir ascendiendo, piedra por piedra. ¿Ok? Sobre las espaldas de la montaña. Entonces, es decir, la escalera es conexión a la entrega de la Torah. Es decir, Jacob no quiere subir esta escalera, ¿verdad? De estar casado con Lea, pero es necesario. Los sabios enseñaban que así como el patriarca y profeta del pueblo de Israel es Jacob, el puente, fíjense en lo que dice, el patriarca y profeta del pueblo de Israel es Jacob, el puente de Moshe, que es la ley, y Aarón, que es el sacerdocio. Así está esta visión divina entregada a Jacob, es el puente del cielo a la tierra o de la tierra al cielo.
O sea, hay un propósito. Y cuando nos presenta, ok, Jacob está por acá como patriarca y profeta, después viene también Moshe, que también es como un líder, como un rey y profeta también, y Aarón, sacerdocio. Entonces, Dios nos va enseñando cosas a través del tiempo. Así esta visión significa de que era ahí una conexión, que Dios está conectado a este plan. ¿Okay? A veces no lo entendemos todo, no podemos poner las piezas del Lego o las piezas del jigsaw puzzle, del rompecabezas juntas, pero Dios nos va a traer en un momento a entendimiento. Entonces, ¿qué implica todo esto? Que la Torah y la cultura del reino son escaleras. Hermano, la Torah, la voluntad de Dios en tu vida, te va a presentar una escalera, te va a poner peldaños difíciles de pasar, situaciones difíciles de tragar. Agárrate de esa escalera. No la rechaces. Súbela. Súbela. ¿Cuántos dicen amén? La Torah y es la cultura del reino son la escalera. La Torah y la cultura del reino son escaleras. Dios quiere a veces aplanar las puntas deformes, las piedras que están en nuestro caminar. Nos quiere refinar. ¿Estamos entendiendo? Hay puntas deformes. Y Él quiere a través de esa escalera que nosotros caminemos en un relieve mucho más plano. Lo que pasa es que no conectamos. ¿Qué tiene que ver mi camino que está así con una escalera que va para arriba? La conexión con Dios. Porque nosotros caminamos en este plano horizontal sobre la faz de la tierra. ¿Estamos entendiendo? Pero cuando Dios dice, sube a la escalera, creemos que no hay conexión. No, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Empezamos a preguntar, ¿pero por qué yo? ¿Pero por qué me tiene que suceder a mí? ¿Por qué? Porque Dios quiere que entiendas que tu camino se va a aplanar en la tierra porque tienes que conectar con el cielo para que se aplane. En otras palabras, si lo puedo decir metafóricamente, la aplanadora viene del cielo. Amén. ¿Estamos entendiendo? Entonces, gloria al Eterno. Entonces, la manera de acercarse a Hashem es ascender espiritualmente poniendo su voluntad por obra. Es ascender a Hashem para poder poner su voluntad por obra, es decir, aplanar el camino. Cuando Hashem esté en el asunto es cuando todo funciona bien. Entonces, y esto requiere crecimiento, porque a veces no podemos, en este nivel horizontal que estamos caminando, no podemos entender cosas celestiales, hermanos. Tienen que ser explicadas nada más cuando ascendemos. Moshe no podía entender ciertas cosas, tenía que ascender al monte Sinaí para que Dios le diera la revelación. Porque no solamente le dio leyes, le tuvo que explicar. Yo estoy completamente 100% seguro y que estoy 100% con el pueblo judío de que tenía que haber una explicación. Porque si nunca habían escuchado, ¿verdad?, un código de leyes, ¿verdad?, diferente, más amplificado de lo que ellos conocían, de lo que ellos estaban acostumbrados con las otras naciones, con Egipto y con todo lo que se entendía en la antigüedad, pues ahora que Dios les está dando algo más amplificado y que requiere cierto nivel de santidad, de comprensión, de consideraciones, de justicia, de bondad, pues entonces ellos tenían que tener una explicación para caminarla bien la ley. Por eso cuando personas dicen, no, que eso es extracurricular, no se puede continuar diciendo eso. Tenemos que entender las cosas en su contexto. Y aunque yo sueno como repetidor y una matraca o una lora, sigo diciendo, usted no puede entender la historia del pueblo judío con su contexto occidental o la historia de su pueblo, de la nación de donde usted viene. Usted tiene que entender la historia del pueblo judío dentro de su contexto. Entonces, no usurpemos esas cosas. La grandeza de la tierra escogida por Hashem se evidencia en el relato de ángeles que suben y bajan, lo que opera dentro de Eretz y lo que operan en el mundo implica protección de Adonai a su justo. La protección y relevo se ve otra vez al regreso de Jacob. Dice Rashi, hace este comentario,
a través, ¿verdad?, de los comentarios de Barbanel. Nuestro ADN espiritual entonces comienza, y esto lo cubrimos cuando hablé acerca de que la escalera es como nosotros cambiamos nuestro ADN. Hace unos cuantos años hablamos de esto y de ahí extraje estas palabras. Nuestro ADN espiritual comienza a cambiar el día que decidimos enfrentar nuestras inhibiciones. Todas aquellas cosas que nos cohíben, todas aquellas cosas que le tenemos miedo, todas aquellas cosas que no queremos porque se va a enojar fulanito. ¿Qué tal si me critican? ¿Qué tal si el grupo de personas no está de acuerdo conmigo? Si mi equipo no me va a apoyar. Todas esas son inhibiciones. Te inhiben, te mantienen encerrado en un no surgir, salir en libertad y hacer lo que el Espíritu de Dios ha puesto en tu corazón, en tu espíritu. Ese diseño, esas aptitudes, esas vocaciones que Dios ha puesto son únicas. Y no vas a poder ser libre a menos que rompas con esos potreros que te han puesto alrededor. De un hombre servicial y dispuesto al sacrificio comienza a madurar y a buscar desarrollar su propósito. Ya que, ¿se acuerdan que les dije que el equivalente de gematría de las palabras Sinaí, aleluya, y también dijimos Sulam, que esa escalera equivalen a 130. Esto no es todo, esto lo encontré en el internet, ¿verdad? Esto es por un señor que se llama Bill Heydrich y él tiene el copyright de esto. Lo simplifica porque hay la lista es bien grande, pero fíjense bien lo que dice esto que, en significancia, porque él pone ciertos códigos de letras, ¿verdad? O configurando las letras, pero dice liberación. ¿Ok? ¿Qué fue cuando él salió de la tierra de Canaán, a ir hacia Harán? Él, aunque se sintió que lo estaban partiendo, él estaba liberando su alma de lo que era cotidiano, lo que él estaba acostumbrado. Él nunca había enfrentado algo que no fuera lo que estuviera. Usted ha escuchado esa famosa frase que siempre se rompe, como que dice, con lo cotidiano, rompe con tu comfort zone, con tu zona de confort, ¿ok? Pues a veces no queremos porque duele, pero eso trae liberación. ¿Estamos entendiendo? Porque te sentías, inclusive lo querían matar, pues tienes que liberarte de eso. Entonces, después dice la siguiente, ya fortalece, que es lo que le dijo el Señor cuando lo empieza a decir, yo soy tu Dios, yo soy el Dios de tus padres, lo está fortaleciendo, ¿ok? Después dice, llamar o llorar, que es lo que estaba, seguramente le estaba orando, chillando, como dice acá, pues buscando una respuesta. Señor, pero ¿por qué yo? Y después dice la última, lo puse en highlight, el avestruz. En otras palabras, tenía escondida la cabeza, como el avestruz. Porque salió como en vergüenza corriendo de su casa, ¿estamos entendiendo? Y Dios lo está tratando de levantar. Y entonces, y dice la siguiente, todas esas que yo puse con shadow, ¿verdad? Con realce, es porque me llamó la atención. A quien ya puso, o a quien ya, o que el Dios estableció. ¿Qué es lo que le está diciendo? Yo te voy a establecer, te voy a llevar, te voy a proteger. Tú eres el hijo siguiente del patriarca y yo te voy a traer, te voy a proteger y te voy a traer con bien. Después dice, doblar una duplicación, duplicar, te voy a incrementar. ¿Okay? Reunir, amasar recursos o fondos. Te estoy sacando para que vengas rico. ¿Estamos entendiendo? Y así sucesivamente presionar, ser exprimido, hermano. Cuando somos exprimidos como una uva, cuando una oliva es exprimida, ¿qué sucede? Se exprime y se saca, ¿verdad?, la esencia. Ya sea olor, ya sea el aceite, ya sea el vino o el jugo. Dice, reunir, amasar, es decir, crecer en su economía, presionar, lo cual me recuerda, hay un comentario que dice de que Esaú mandó a uno de sus hijos mayores, que creo que se llama Elifaz, para que persiguiera a su hermano y le diera muerte, ¿verdad? Que le quitara lo que él llevaba. Y dice que él salió con ciertas cosas, pero lo alcanzó y que lo convenció, pues, que no lo matara, pero que le entregó todo lo que él llevaba. Por eso es que él llegó pelado
y se sintió con vergüenza que por eso es que Labán salió corriendo cuando le dijo Rachel, ahí está un hijo de Abraham, dice que somos familiares, y él salió corriendo porque él pensó que iba a ser la misma historia como cuando Rivka, que le dieron prendas, le dieron el lote, la dote que le llevaron, ¿verdad?, alhajas y cosas y que iban a dar dinero. Entonces, pero cuando miró de que el hombre no tenía nada, es por eso mismo, porque lo asaltaron en el camino. Okay, ese es uno de los comentarios de los sabios. Entonces, y que él se sintió avergonzado porque no tenía que dar. Obviamente él tenía la expectativa de que iba a suceder como cuando Isaac su padre mandó a buscar a su mamá pues como esposa. Pero, y que por eso él le dijo que se podía quedar 30 días. Ni siquiera dijo, no, vente y quédate con nosotros, esta es tu casa, sino que nada más le puso un tiempo, 30 días para que se quedara, ¿no? Y al ver que esos 30 días que el hombre era trabajador y que le sacó mucha producción, le ofreció quedarse por tiempo. Ok. Entonces, después dice derramar libación, que dice un espíritu de sueño, fundir, construir, designar, a punta, pico, monte, Sinaí, reclinaciones, descansar. Todo esto tiene que ver con la historia. ¿Ok? Y bueno, eso les dejo de tarea, espero que lo puedan ver. Mi intención era simplemente hacer esa conexión. Entonces, en Génesis 30, cuando Rachel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo evidencia de su hermana y le dijo a Jacob, dame hijo o moriré. Obviamente Jacob se enoja y le dice, esto hizo que Jacob se enojara con Rachel y él le respondió, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Él es quien te niega los hijos. Ella dijo, aquí está mi sierva Bilha, ve, acuéstate con ella y deja que dé a luz un hijo que se acostará sobre mis rodillas para que a través de ella yo también pueda formar una familia. O sea, esto eran costumbres en la antigüedad, esta era la manera como había la adopción. Al ella dar a luz en medio de las piernas de ella, era como que si ella también estaba pariendo ese hijo con ella, y como ella era la ama de esta sierva, entonces contaba como hijo o hija suya el bebé que naciera. Así que ella le dio a Bilha su esclava como esposa y Jacob entró y durmió con ella. Bilha concibió y le dio un hijo a Jacob. Raquel dijo, Dios ha juzgado a mi favor. De hecho, me ha escuchado y me ha dado un hijo. Bilha, la esclava de Rachel, concibió otra vez y dio a luz a Jacob un segundo hijo. Dijo Raquel, he luchado poderosamente con mi hermana y he ganado. Tenemos que entender, estas muchachas no es que estaban agarrándose del cuello y maltratándose. Ellas tenían una competencia, es cierto. ¿Ok? Y llegaron al punto, ¿verdad? Como miramos más adelante en la historia, vamos a llegar ahí porque es algo importante que estudiar y es algo diferente que no hemos abordado en otros años. Pero el punto acá es que hay esta competencia y la gente puede decir, ¿pero por qué? Porque ellas estaban peleando por el amor. Lea sabía de que el corazón de Jacob pertenecía a su hermana Rachel, pero Lea quería ser no solamente la esposa legal importante, primera esposa, las dos eran esposas ilegales, no ilegales, y legales, ambas eran legales, pero la primera era la que tenía, como quien dice, pero el corazón de él no le pertenecía a ella. Entonces ella quería ganarse el corazón de su esposo. Y esta era la competencia, ¿no? de una posición de privilegio. Y esto es lo que se está viendo. Era importante darle al esposo una descendencia. Y en la antigüedad, en estos tiempos que estamos viendo, de 3.800, 3.700 años atrás, las mujeres se convertían en una gran bendición dando a luz a hijos, ¿okay? Porque se establecía la descendencia y los pueblos, ¿verdad?, de cada persona. Como podemos ver en muchas de las escrituras de que muchos pueblos o muchas ciudades eran nombrados por el líder. ¿Okay? Esas ciudades tenían el nombre del líder. Entonces, pero lo importante acá es que se odiaban, no era un odio, no era una competencia agresiva.
No era de esa manera, no se debe de interpretar de esa manera. También con el entendimiento profético que se tenía de los patriarcas es de que Dios había prometido que una gran nación iba a surgir de ellos. Entonces ellas, dicen los sabios, tenían el entendimiento que querían ser partícipes activas del desarrollo de la nación de Dios. Amén. Entonces eso es importante no perderlo de perspectiva. Dijo Rachel, he luchado poderosamente con mi hermana y he ganado, y lo llamó Neftalí. Viendo Lea que ya no tenía hijos, tomó a su esclava Silpa, siguiendo el ejemplo de la hermana, y se le dio a Jacob por mujer. Silpa, la esclava de Lea, dio a luz a Jacob un hijo, y Lea dijo, ha llegado la buena fortuna, y lo llamó Gad. Silpa, la esclava de Lea, dio a luz a Jacob un segundo hijo. Y Lea dijo, qué feliz soy. Las mujeres dirán que soy feliz, y lo llamó Asher. Durante la temporada de la cosecha de trigo, Rubén fue y encontró, esta es la parte donde quería llegar, y encontró mandrágoras en el campo y se las trajo a su madre Lea. Raquel le dijo a Lea, por favor, dame alguna de las mandrágoras de tu hijo para que pueda ser fértil. Porque se entendía en la antigüedad que estas frutas tenían no solamente capacidad afrodisíaca, pero que también podían tener la capacidad de darle la bendición a una persona de poder tener hijos. No eran muy comunes. Por eso es que ella en el Levante, lo que hoy conocemos, el área de lo que es Israel o de la antigua Canaán, hacia el norte, la parte de Harán, Mesopotamia, e inclusive con Egipto, todo eso en la parte del Levante, no eran muy comunes verlas, pero sí se daban. ¿Okay? Entonces, ella trata de obtener eso, se esmera, se obsesiona. ¿Okay? Ella le respondió, no es suficiente que me hayas quitado a mi esposo. Fíjense, esta es Lea diciéndole a Rachel, que fue al revés, fue ella que se conspiró con su papá para ser la primera esposa. Entonces no fue Rachel la que le quitó al esposo, pero obviamente está hablando del punto de vista sentimental. Entonces le dice, no es suficiente que me hayas quitado a mi esposo, tienes que tomar también las mandrágoras de mi hijo, que son las de mi hijo, no son mías. Raquel dijo, muy bien, a cambio de las mandrágoras de tu hijo, duerme con él esta noche. Se lo alquiló. Ya entendemos. Ahora, fíjense bien, estamos viendo de que está aumentando, la escritura nos viene diciendo que estas mujeres están trayendo hijos al mundo, los cuales se convierten en los líderes de las 12 tribus de Israel. Y después, en el siguiente capítulo, vemos cómo Dios también amplifica a Jacob con el ganado. ¿Y qué sucede? Que él trae y pela de un árbol, ¿okay? Una rama de un árbol que suelta cierto olor. ¿Cuál es el objetivo? Las mandrágoras tienen hojas que pueden ser utilizadas en herbajes, tienen el fruto que además de un olor agradable, tiene un olor bien agradable, que se puede hacer hasta en perfumería, pero también se come el fruto. Y tiene unas flores preciosas de color, algunas amarillas, otras azules, moradas. Entonces, dependiendo de qué tipo, hay diferentes tipos de mandrágoras, o mandraques, como le dicen algunas otras personas. Pero el punto que yo quiero ver es esta continuidad de reproducción con los hijos, y después más adelante vemos reproducción, pero en cuestión de estos últimos 6 años que Jacob está con Labán, hay esta amplificación, que ahora lo podemos conectar con ese número 130 y una de las descripciones que dice te voy a duplicar, te voy a amplificar. ¿Okay? Y que fue de una manera rápida. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el objetivo de que él agarra unas ramas y las pela? Era para que expidieran olor. Y al oler estos animales, ¿verdad? Se traían a celo, incrementaban el deseo de ellos de reproducción. ¿Estamos entendiendo? Entonces yo les quería enseñar esto. Voy a terminar de leer un versículo más y dice, cuando Jacob regresó del campo por la tarde, Lea salía a recibirlo y le dijo, tienes que venir y dormir conmigo porque te he alquilado con las mandrágoras de mi hijo. Así que Jacob durmió con ella esa noche.
José escuchó a Lea y ella concibió y le dio a Jacob un quinto hijo. Lea dijo, Dios me ha dado mi salario porque le di mi esclava a mi esposo, por lo tanto llamó al hijo Yisacar, que significa recompensa o pago de salario. Lea concibió otra vez y le dio a Jacob un sexto hijo. Lea dijo, Dios me ha dado un regalo maravilloso, ahora por fin mi esposo vivirá conmigo ya que le he dado 6 hijos. Y lo llamó Zebulón, que significa vivir juntos, anexarse. Después de esto, Dios dio a luz a una hija y le llamó Dina, que significa disputa sobre derechos. Entonces Dios se fijó en Rachel, escuchó su oración y la hizo fértil. Aquí es donde yo digo que no era a manera de castigo ni que Dios esperó, sino que esperó que Rachel adquiriera sabiduría y entendimiento, madurez para tener los hijos. Y aquí hay un comentario, dice en la página 163, dice, esto implica, del Humash, esto implica que Lea tuvo hijos únicamente debido a la difícil situación en la que se encontraba. Es decir, que el hecho de ser la esposa menos favorecida fue lo que la llevó a Dios a demostrarle compasión. De otro modo, el juicio estricto habría dictado que ella permaneciera estéril, al igual que Sara, Rivka y Rachel, hasta que sus plegarias lograran modificar su naturaleza. Entonces, también Rivka tenía que pasar ese proceso de madurez, rectificar su naturaleza. Porque ya no es cuestión de parir hijos por competencia, para establecer mi posición. No, tienes la madurez para llevar a estos hijos. Y mire cómo esta madre levantó a Joseph y a Benjamín. Fueron muchachos excepcionales. Joseph tenía un corazón de bondad y justicia increíble y fue el que reconcilió a todos los hermanos. Fue el primer, digamos, hermano que tenía un corazón de sacerdocio que hizo que se reconciliaran sus hermanos. Amén. Y perdonó él, siendo el ejemplo de perdón. Ahora, en años pasados explicamos que los sabios judíos dicen que Lea, la hermana mayor, había sido prometida a Esaú, pero éste nunca hizo viaje a Harán y prefirió las mujeres cananeas. Ahora dice en Oseas, Jacob huyó a Siria, allí Israel se esclavizó para conseguir una esposa, pastoreó ovejas. Por un profeta, Adonai hizo subir a Israel de Egipto y por un profeta fue protegido. Efraín ha provocado amargamente, por eso el castigo por su derramamiento de sangre recaerá sobre él y su Señor le pagará por su ofrenda. Pero después dice, fíjense bien, estos son el contraste de 3 personas, no sé si se dieron cuenta. Ahí Israel se esclavizó Israel subió a Harán y ahí pasó la de esclavo para conseguir una esposa. Él trabajó por 14 años para conseguir a su esposa, la que él amaba. Por un profeta, Adonai hizo subir a Israel de Egipto. Está hablando de Moisés. Pero dice, y por un profeta fue protegido. Efraín ha provocado amargamente y por eso fue el castigo por su derramamiento de sangre recaerá sobre él. ¿Qué fue lo que hizo Efraín? Ya sabemos, él desafió a Dios, cambió todo, desobedeció y fue llevado en cautiverio. Pero dice en Oseas 14, yo sanaré su infidelidad, lo amaré generosamente, porque mi ira se ha apartado de él. Yo seré como rocío para Israel, florecerá como un lirio y echará raíces como el Líbano. Y echará raíces como los montes del Líbano. ¿Okay? Sus ramas se extenderán, su belleza será como la del olivo. Está hablando ahora de la ramificación a todas las naciones del mundo, que es Efraín. ¿Okay? Y su fragancia como la del Líbano. De nuevo habitarán a su sombra y sembrarán trigo, florecerán como la vid y su aroma será como el del vino del Levítico. Está hablando ahora de aromas, de aromas gratos. ¿Okay? Efraín dirá, ¿qué tengo yo ya que ver con los ídolos? Él mismo va a rechazar a los ídolos. Y eso es lo que estamos viendo en las raíces hebreas, que mucha gente está regresando. Ahora, cuando Jacob tomó esta posición de Saúl, sin saberlo, también adquirió a Lea. En las costumbres del mundo antiguo, la novia habría estado completamente velada y con un vestido extravagante e irreconocible. Su develación habría ocurrido solo en la recámara nupcial y en la oscuridad.
Y si el novio estaba con tragos, pues embriagado no la iba a reconocer, obviamente. Hoy en día, muchas comunidades judías todavía tienen la tradición de velar por completo a la novia el día de su boda. Es cuando el novio la agarra, ¿verdad? Y ella llega sin el velo, o sea, con el velo levantado, y después hay una parte de la ceremonia donde él le baja el velo. Y eso es conectado con esta tradición que surge ahí de asegurarse que te están dando a la novia correcta. Sin embargo, el novio puede levantar el velo justo antes de la ceremonia para asegurarse de que se casa con la chica adecuada. Otras tradiciones, la novia arriba, al lado del novio con el velo levantado, y después de verse, él la vuelve a cubrir con el velo. Ahora más abajo, a través de Lea, Jacob engendró a Judá y a Leví, quienes a su vez engendraron la línea de la monarquía davídica y el sacerdocio arónico y a los levitas. Él nunca tuvo la intención de casarse con ella, pero la grandeza espiritual de Israel vino a través de ella. Entonces no podemos descartar estas verdades. Las dos eran esposas, las 4 mujeres forman parte de cómo Dios levantó la casa de Israel. Y dice Isaías 55, 8, 9, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, pueblo, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Adonai. Como son más altos los cielos y la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Muchas personas podrían decir, es que Dios utilizó ahora todos estos errores humanos y los enderezó. Deberíamos de entender estas cosas tal vez de otra perspectiva. Quizás todo estaba en el plan de Hashem. Quizás todo estaba en el plan de Hashem. ¿Por qué? Porque Él está en todo. Él es el todo del todo. Amén. Y quería nada más enseñarles las mandrágoras o dudaim o dudayim. ¿Okay? Estas son las mandrágoras o las mandrakes. ¿Okay? Que tienen un historial a través de la historia de haber sido utilizadas en aspectos boticarios o farmacéuticos y como hierbas medicinales, como hierbas naturales, como jardines de venenos. Se pueden hacer venenos con esta cuestión. Si se utiliza inadecuadamente, las personas se pueden envenenar. Y hasta en brujería. ¿Por qué? Fíjense bien las raíces. Son familiares cercanos de las zanahorias. ¿Okay? Por eso tienen esa forma que usted mira aquí a mi mano en este lado. No sé si usted lo está apreciando. Y hay diferentes formaciones y por eso es que la gente lo utilizaba en brujería porque parecen cosas raras a veces las formaciones de estas raíces. ¿Okay? Pero podemos después ver, no hay tiempo de leer todo esto porque me tardaría, pero hay un historial, ¿okay? De los dudaim, de los mandrakes o mandrágoras, ¿okay? Y también acá miremos esa forma. Dicen algunos que en la antigüedad se escogían para todo este tipo de, inclusive hasta para brujerías, ¿verdad? Las tribus paganas lo hacían, porque tenían la forma de un hombre. A veces las raíces. ¿Okay? Y esto fue extraído del departamento de botánicos. A ver, aquí lo dice, mire. De hecho, la etimología de la palabra mandrágora apunta a que esta podría ser un préstamo del antiguo persa, concretamente del término merdum gijá, que quiere decir planta humana. ¿Por qué? Porque la raíz aparentaba el cuerpo de un ser humano. O del sumerio, del idioma sumerio, del vocablo namtar agar, que puede traducirse como planta demonio del campo. ¿Okay? Se llama mandrágora porque la raíz principal grande puede parecer una forma humana. Y habla que se utiliza en diferentes historias de diferentes pueblos e inclusive aparece en el Génesis como lo estamos viendo. Y esto lo tomé de la fuente del Servicio Forestal de Estados Unidos y también aquí comparto unas conexiones a la Universidad de la Universidad Autónoma de Córdoba en Argentina, donde hacen el estudio de algunas otras plantas como ¿cómo es que se llama esta planta? Cola de quirincho, que también se ha encontrado que tiene muchas propiedades, nada que ver, o sea, pero
que no es algo vano. Hay estudios acerca de afrodisíacos y de plantas que ayudan, ¿verdad?, a la fertilidad. También está de la Universidad Complutense de Madrid, España, y también ahí están algunas conexiones. Y estas son otras de Asia que también se cree que se pudieron encontrar en la antigüedad. Esta, especialmente el ginkgo bilboa, es una planta, dice que es tan milenaria que se han encontrado hasta en fósiles de dinosaurios. Han encontrado que las comían los dinosaurios. ¿Ok? Y mire la forma de la fruta, se parece a la mandrágora. Y estos son árboles, no solamente son plantas herbáceas, pero son árboles. Que de ahí se me vino, ¿será posible que tal vez esta sea una de las plantas, o parecidas, o primas de estas plantas, que él peló, dice, le quitó la corteza a estas ramas y las puso al lado de los abrevaderos, y cuando venían a tomar el agua las ovejas, entonces percibían estos olores y se motivaban a tener relaciones, y por eso se reprodujeron bien rápido las ovejas que él estaba cuidando. Entonces, y también miramos que de Cirene, al norte de África, es lo que hoy se conoce como Bolivia, se conocía que se le conoce como el silphium. ¿Okay? Silphium es una planta no identificada que se utilizaba, parece que estuvo desaparecida, pero hay ciertos lugares que dicen que ha reaparecido, o por lo menos una que es muy parecida y se cree o que ha mutado un poquito, pero se ha encontrado una muy parecida en Turquía. En la antigüedad clásica como condimento, perfume, afrodisíaco y medicina. En la moneda de plata antigua de Cirene, ahí aparece, es lo que miran a este lado derecho. Y hoy se le conecta con Tapsia gumífera, Férula communis y Férula drudeana, y son plantas también un poquito más grandes que las otras que vimos anteriormente, que las mandrágoras. Y termino con esto, hermanos, ¿ok? Lo primero que hizo, dice Juan 1:41-51, lo primero que hizo fue buscar a su hermano Simón y decirle, hemos encontrado al Mesías. ¿Qué significa el ungido? Hermano, estamos buscando al Mesías. Cada emisión de estas enseñanzas, nuestro propósito es que usted alcance al Mesías. ¿Por qué tratamos de estudiar de cómo es que se surge esta familia, que aparentemente tiene controversias entre hermanas y esto y lo otro? Pero había una sola razón, que de este pueblo venía la línea sanguínea del Mesías. Estamos buscando al Mesías. Porque bonito es decir, aquí está el Mesías. Pero lo primero que hizo fue buscar a su hermano Simón para decir, hemos encontrado al Mesías. ¿Qué significa? Que lo estaban buscando. Si usted no está buscando algo, usted no lo va a encontrar. Es muy posible que se lo encuentre por accidente. Pero estos ortodoxos judíos estaban buscando ver las señales cuando el Mesías iba a aparecer. Y por eso lo pudieron identificar cuando lo vieron. Si ellos no hubieran sabido cómo se identificaba al Mesías con sus obras, con su forma de hablar, no lo hubieran podido entender. Lo llevó ante Yeshua. Al mirarlo, Yeshua dijo, tú eres Simón Bar Johanna. Serás conocido como Kefa, que significa roca. El día siguiente, habiendo decidido partir hacia Galilea, Yeshua encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe era de Beit Saida, el pueblo donde vivía Andrés y Kefa. Entonces, él iba recogiendo a sus discípulos. Usted tiene que conocer la raíz. Yeshua conocía la raíz interna de cada uno de estos varones, por eso él les dijo, sígueme. ¿Estamos entendiendo? Tenemos que conocer la raíz. ¿Qué está generando el amor de Dios en tu persona, el amor para Dios? ¿Cuáles son tus mandrágoras espirituales? ¿Cuáles son nuestras mandrágoras espirituales? ¿Qué nos hace percibir el olor a Mesías y decir, yo sigo esto porque siento que el Mesías está acá? Siento que en esto está involucrado la voluntad de Dios. Percibo, yo recibo mi motivación. Es porque deseo de ese fruto. Tengo deseo de ese fruto porque añoro continuar produciendo para el reino. ¿Estamos entendiendo, hermano?
¿Cuántos dicen amén? Entonces, aquí Yeshua, miramos a la inversa. Él reconoce los frutos que hay en cada uno de estos siervos llamados discípulos, talmidim. Y Él los invita y ellos vienen a Él. Entonces, aquí hay algo que me llama la atención. Y dice en este libro, y termino con este quote, de lecciones de liderazgo. Dice este varón rabino Jonathan Sachs, los líderes sufren crisis. Eso es algo que se da por sentado en el liderazgo. Estamos viendo el tercer párrafo. Suceden cosas malas y cuando suceden el líder debe soportar la tensión para que los demás puedan dormir tranquilamente en sus campos o en sus casas, en sus camas. El liderazgo, especialmente en cuestiones espirituales, es profundamente estresante, hermano. Nadie quiere esa presión, nadie quiere subir esa escalera. Pero esa escalera es la que te va a llevar a la fructificación de ese liderazgo, a la fructificación de tu misión. Esto no solo era, voy hacia atrás, es profundamente estresante. 4 personajes de la Tanaj, de la Biblia, Moisés, Elías, Jeremías y Jonás, realmente rezaron para morir en lugar de continuar. ¿Estamos entendiendo? Esto no solo era cierto en el pasado lejano. Abraham Lincoln sufrió profundos episodios de depresión. También Churchill, que le decía a esta situación mi perro negro, porque lo seguía. Me pongo a pensar, ¿qué pensará el presidente electo con tanta persecución? Vale la pena, es parte de nuestra historia actual, compararlo. Entonces, ¿es la grandeza la que conduce a momentos de depresión o los momentos de depresión los que conducen a la grandeza? Esa es una gran pregunta. Y eso la tenemos que respetar y entender. Tenemos que pasar las pruebas. Entonces, no es el crítico el que cuenta ni el que señala cómo tropieza el hombre fuerte o donde el autor de las acciones podría haberla hecho mejor. Muchas opiniones van a surgir. Usted siga adelante. El mérito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuyo rostro está desfigurado por el polvo. Yeshua HaMashiach tenía todas estas situaciones, su cuerpo desfigurado, su cara desfigurada, irreconocible, sufrió por nosotros. Pero si él se doblega a lo último, todo eso hubiese sido en vano. ¿Okay? El mérito pertenece al hombre que está realmente en la arena, cuyo rostro está desfigurado por el polvo, el sudor y la sangre que se esfuerza valientemente. Entonces, entendamos. Intentar caer, temer y sin embargo seguir adelante en el último párrafo. Eso es lo que se necesita para ser un líder. Ese fue Jacob, el hombre que en los momentos más bajos de su vida tuvo sus mayores visiones del cielo. Cuando estés siendo presionado, Dios está más cerca. Siga adelante. Aférrate a tu escalera. Pásala porque ese es tu puente para llegar a tu meta. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Dios me los bendiga. Gracias por su paciencia. Deseo con todo el corazón y es mi oración que el Eterno amplifique el entendimiento de esta lección. Que tengan un bonito resto del Shabbat. Shalom.